Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Tomás González Corro y como cada martes de Agenda TV, me da un gusto y un enorme placer poderles saludar desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, transmitiendo desde las instalaciones de nuestro portal de Sociedad 3.0. Y aquí estamos como cada martes y en esta ocasión con una muy interesante entrevista con nuestro buen amigo y conocido de aquí de Agenda TV, Hilario Barcelata Chávez, con quien sostuvimos una infinidad de diálogos, charlas aquí en la parte más dura y cruda del duartismo en el cierre de su sexenio. En algún momento llegué a denominarlo como un verdadero arqueólogo financiero en el estado de Veracruz. Y bueno, aquí estuvo siempre presente compartiendo sus análisis, sus estudios en materia financiera como parte importante o como titular de lo que es el Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión, esta charla ha dado un giro muy importante porque Hilario Barcelata Chávez ahora está, como se dice en el argot, del otro lado del mostrador. Ahora está en la parte gubernamental como funcionario público, como director, nada más y nada menos que de esa papa caliente llamada Instituto de Pensiones del Estado. Un instituto el cual, lo hemos de recordar, pasó por verdaderos momentos de crisis, no solamente financiera, sino crisis política y crisis social, que se transmitió hacia las calles de la ciudad de Jalapa, de aquí de la capital de las y los veracruzanos, recordando infinidad de plantones, marchas, protestas por parte de nuestras cabecitas blancas, los pensionados y jubilados del estado de Veracruz, e incluso lo más aberrante de un gobierno, los golpes por parte del gobierno de Javier Duarte de Ochoa a través del secretario en aquel entonces de gobierno, Flavino Ríos Alvarado. Una golpiza que le pegaron a nuestros pensionados y jubilados un 23 de diciembre, y como dice el clásico, un 23 de diciembre no se olvida. El diálogo sostenido con Hilario Barcelata fue en sus oficinas de ahí del Instituto de Pensiones del Estado, en una visita que le hicimos por allá, justamente pues para que nos platique en qué va el tema del Instituto de Pensiones del Estado, porque lo cierto es de que ya hasta el momento, y esperemos que así se mantenga, no hemos visto a pensionados y jubilados en las calles protestando por el pago de sus pensiones. Así que esa es la entrevista, ese es el contexto de este diálogo. Así que vámonos con este video que ya lo tiene puesto producción allá en la lista de espera, justamente para que en este diálogo sepamos en qué va el tema del IPE en Veracruz. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corro y estamos aquí en una nueva entrevista para Agenda MX y nos encontramos visitando a mi buen amigo Hilario Barcelata, director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Hilario, un placer visitarte por aquí en tus oficinas del IPE. ¿Cómo estamos? Muy bien, Tomás, me da mucho gusto recibirte aquí y pues reencontrarnos nuevamente. Reencontrarnos en una nueva charla aquí para la audiencia de Agenda MX. Oye, Hilario, y pues la gran pregunta es, ¿cómo encontraste al IPE? Porque historias de bloqueos, plantones, manifestaciones, fue pan nuestro de cada día en muchos meses anteriores del año pasado. Uh-huh. ¿Cómo encontraste al IPE? Cuando llegas aquí, ¿qué encontraste? Mira, el primer problema y el que finalmente fue el que detonó el descontento social que se manifestó en las calles durante los últimos 2 años, por lo menos, de la anterior administración, era el no pago de las pensiones, el incumplimiento del instituto en pagar las pensiones en tiempo y forma. Y fue el primer problema que nos abocamos a resolver. Y yo diría que, adelantándome un poco para hablar de lo que hemos hecho y de lo que hemos ido logrando, pues ese es uno de los principales, de las principales metas que hemos alcanzado. Desde diciembre del año pasado que asumimos el cargo y que tenemos la responsabilidad de pagar las pensiones, no hemos fallado en el pago de las pensiones. Mes a mes se ha ido cumpliendo,
hemos hecho las gestiones necesarias para obtener el recurso que se requiere. Como seguramente se sabe, el instituto obtiene sus ingresos de los entes públicos incorporados. Algunos nos pagan directamente, pero la mayor parte del recurso pues viene a través de la Secretaría de Finanzas y nos hace las transferencias. Y bueno, pues todo ese recurso lo hemos tenido justamente para poder hacer frente a esta importante obligación que es pagar las pensiones. Eso evidentemente desactiva por completo el movimiento social, político que se venía manifestando, para bien, porque además yo creo que a lo largo de los últimos meses y justamente por el cumplimiento que hemos hecho, hemos logrado pues que la gente confíe en que su pensión va a estar ahí en el momento adecuado, y eso es un gran logro, porque yo platico con muchos pensionados y la angustia era muy grande, en el sentido de: ¿va a caer mi pensión? ¿No va a caer? Tengo que comprar mi medicina, tengo que pagar mi renta, tengo que cubrir una serie de obligaciones y no estoy seguro. Hoy la gente tiene esa certeza, y en ese sentido creo que hemos ido contribuyendo pues al mejoramiento del bienestar de los veracruzanos en general y por supuesto pues de los pensionados en particular. Oye, Hilario, ¿cómo se le hizo? Porque de un mes a otro, de noviembre del año pasado, que teníamos problemas de los pensionados protestando por su pensión, a diciembre del año pasado, lo que estás diciendo, de repente, voilà, como por arte de magia, digo, entiendo que no sin dificultades, pero se ha ido cumpliendo con esta responsabilidad que tiene el IPE de darle a los pensionados y jubilados pues su dinero. Claro, mira, yo creo que el secreto está en el compromiso que tiene el gobierno todo, el gobierno actual todo, en cumplir justamente con las obligaciones que tiene como gobierno. Es decir, el instituto no podría cumplir con la obligación de pago si no tuviera el soporte de la Secretaría de Finanzas, que está transfiriendo los recursos en tiempo y forma. No tendríamos esta situación de mejora si no tuviéramos el apoyo total, incondicional, que lo ha manifestado públicamente el gobernador del estado, por cuanto a cumplir con los pensionados. ¿Por qué? Porque es una decisión, a final de cuentas. Atiéndase, priorícese. Las pensiones se tienen que pagar. Y además hay que recordar que en el pasado el dinero de las pensiones, ni siquiera pensemos el dinero extra para completar las pensiones, es que ni el dinero que se le retenía a los trabajadores llegaba al instituto, ¿no? De plano, ¿no? Porque una parte de las pensiones se paga con lo que se le retiene a los trabajadores derechohabientes, no alcanza, y la otra parte la pone el gobierno del estado de su presupuesto. Bueno, antes no llegaba ni esa parte que sí se estaba reteniendo y que en algún lugar debía de estar y no llegaba. Bueno, entonces es reorganizar las finanzas todas del Estado, es darle prioridad a los aspectos fundamentales del Estado, que es justamente, bueno, por un lado el pago de los salarios de todos los trabajadores y por supuesto el pago de las pensiones. Con una disposición de esa naturaleza, con un reordenamiento administrativo y una comunicación permanente entre el Instituto de Pensiones y la Secretaría de Finanzas, pues hemos ido ordenando estas transferencias para que el dinero esté en el momento en el que se requiere. Oye, Hilario, una vez de que se cubren ya las pensiones, que la gente, los pensionados, jubilados, van al banco, meten la tarjeta y dicen, sí hay dinero, ya cayó, como se dice. Una vez de que se logra eso, ¿qué más empezaste a hacer aquí dentro del instituto? Porque, bueno, la imagen que teníamos nosotros por fuera del instituto, de que algo estaba pasando aquí adentro, claro, que estaba generando toda esa problemática, ¿no? Con los pensionados y los jubilados. ¿Qué acciones se ha emprendido aquí en el IPE? Mira,
Hemos ido haciendo muchos cambios de orden administrativo. En cuanto a los procedimientos, en cuanto al mejoramiento, te puedo decir en cuestiones más básicas, mejoramiento de los sistemas de software para atender los múltiples asuntos que tenemos que atender, mejorar procedimientos que van a redundar en una mejor atención a los derechohabientes. Por ejemplo, en el tema de los préstamos, ¿no? Antes era muy tardado, era muy complicado. Hoy hemos abatido el tiempo de espera para un préstamo, lo estamos haciendo, pues, ¿qué te puedo decir?, en una semana, cuando más. Tenemos disponibilidad, tuvimos durante todo el año disponibilidades financieras para poder hacer los préstamos. Hemos mejorado también el sistema en cuanto a la recepción de los expedientes para el trámite de las pensiones. Hemos ido mejorando todo ese procedimiento para que el trámite de una pensión no dure el tiempo que duraba anteriormente, que digamos que de repente se perdía ahí el trámite entre una cosa y otra. Es decir, hemos ido generando los cambios organizativos que permiten que las prestaciones institucionales que otorgamos se den de la mejor manera posible y de la manera más expedita posible. El personal del IPE, porque muchas veces se concentran los recelos o los cuestionamientos institucionales hacia el personal. Como director del IPE, ¿cómo encontraste al personal? El estado de ánimo, que no debe haber sido el mejor, dar a los vapuleos ante la opinión pública, ¿no? Claro, sí, mira, realmente dentro del instituto encontramos gente muy valiosa, muy capaz, con mucho compromiso y también con mucha preocupación de no poder resolver muchos de los problemas que veían y que pues no tenían la libertad, digamos, de poder poner orden. Escuchamos, atendimos sugerencias, observaciones y juntos fuimos modificando distintos aspectos para hacer participar también a la gente que ya estaba aquí, que tiene muchos años, mucha experiencia y que conoce muy bien el trabajo del instituto. Y bueno, por supuesto, tuvimos que corregir muchas prácticas administrativas, ¿no? Porque pues se van haciendo vicios, se van haciendo una forma de hacer las cosas, ¿no? Oiga, pero pues es que esto lo hacíamos antes así. Bueno, pues sí, se hacía antes así, pero hay que hacerlo de esta manera, porque esta manera nos va a dar un mejor beneficio, un mejor rendimiento para nuestros derechohabientes. Y yo creo que ha habido una buena recepción de parte del personal y una buena disposición para implementar los cambios y con el convencimiento de que lo que hacemos redunda en el bienestar de los veracruzanos, ¿no? Esa es, digamos, que la consigna básica. Trabajamos aquí, sí, porque nos pagan, porque recibimos nuestro sueldo, pero sobre todo porque tenemos un compromiso social que atender y tenemos y ese compromiso implica mejorar el bienestar de los veracruzanos, de los pensionados en particular, de los derechohabientes, y tenemos que abocarnos a realizarlo, ¿no? O sea, recuperar la idea del servidor público. Recuperar la idea del servidor público, recuperar la confianza en las instituciones, yo diría recuperar la confianza de la gente en el Instituto de Pensiones del Estado, ¿no? Porque la verdad es que sí, se perdió la confianza totalmente, puesto que no había una respuesta social adecuada. Y entonces la gente decía, no, pues si no me pagan mi pensión, si no me dan el préstamo, si me tratan re mal cuando voy, si no hay todo eso, pues esa no es una institución pública que me sirva a mí. Entonces recuperar la confianza, haciendo todo aquello para que la gente vea que efectivamente estamos trabajando para darle el servicio que se requiere, porque somos servidores públicos y porque nuestro compromiso es otorgar un bien público a las personas, porque es su derecho. Claro. Oye, Hilario, la relación con las representaciones sindicales, que también es algo que trascendió mucho entre la opinión pública. ¿Cómo ha sido tu relación con la representación sindical dentro del Consejo, aquí en el IPE?
Mira, como consejo, el consejo directivo, como junta de gobierno, digamos, y como, digamos, un conjunto de opiniones que en muchos casos pueden ser diversas, siempre es un espacio de discusión y a veces de manera ríspida, ¿no? Cuando llegamos aquí, pues sí, la situación era un poco tensa, había puntos de vista divergentes, incluso contradictorios en muchos aspectos, pero buena parte del trabajo que teníamos que hacer era justamente sentarnos a dialogar, a revisar el trabajo que se estaba haciendo en el instituto, a proponer una nueva estrategia, en algunos casos una nueva filosofía, y acordarla con este órgano de gobierno. Hoy te podría decir que tenemos en el Consejo un espacio de diálogo en el que cada vez podemos llegar a más consensos, a más acuerdos, y cada vez son menos los temas que nos dividen y nos separan. Y ese creo que es un logro muy importante no solo para el instituto, sino también para la sociedad, para los pensionados, porque entonces podemos tomar decisiones que los beneficien. Oye, hay una consigna que se escuchó y retumbó en la calle: no falta dinero, sobran ladrones. La situación de las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado, ya no solamente, ya hablamos al arranque de la charla sobre la cuestión de las pensiones, el pago de las pensiones, que ya ahorita va resuelto, pero lo de fondo, lo estructural, ¿hacia dónde va el instituto? Sí, mira, efectivamente, una explicación de por qué el instituto se encuentra en una situación tan débil financieramente, tan débil que no le alcanza el dinero para pagar las pensiones, es, bueno, la corrupción, el saqueo, pero más allá de esa situación, es importante señalar que independientemente de ese problema, que no se niega, que puede existir, y ya en todo caso la autoridad judicial es la que se encarga ministerial o judicial es la que se encarga de resolver si hay o no daño patrimonial. Lo verdaderamente importante es que hay otros elementos, otros factores que explican también la debilidad financiera estructural del instituto. Que para la gente común y corriente de calle no lo vemos. Exacto, no se alcanza a ver que el sistema de seguridad social que tenemos, el sistema de pensiones, por su propia naturaleza va acumulando debilidades a lo largo del tiempo, porque el sistema consiste en la aportación del trabajador y del patrón de una parte de su salario para que al final de su vida laboral, a los 30 años de antigüedad, digamos, con una edad determinada, pueda jubilarse. Pero pues su jubilación se va al 100%. Solo, como trabajadores, solo ahorramos una parte de lo que nos vamos a llevar. Pero el sistema está diseñado de esa manera porque otros trabajadores vienen, aportan con sus cotizaciones, y entonces sirve para los que están jubilados sigan cobrando su pensión. Desafortunadamente el número de pensionados va creciendo a una velocidad mayor que el número de trabajadores y que el monto que los trabajadores aportan para financiar las pensiones, de tal manera que se va haciendo un déficit, los gastos van superando a los ingresos cada vez más. En algún momento hubo un equilibrio y de repente, año con año, yo te puedo decir, de los últimos 20 años para acá, comienza a haber ya un faltante, un déficit que va creciendo cada vez más, y que hoy es de alrededor de unos 2.500, 2.800 millones de pesos. Que se fue resolviendo con aportaciones gubernamentales. Exactamente, el gobierno tiene la responsabilidad de cubrir ese faltante, y así se viene cubriendo, o así se vino cubriendo a lo largo de los últimos años, solo que ya en los últimos años más recientes se cubrió de manera muy parcial, quedando muchos recursos sin ser transferidos, es decir, los déficits anuales no se cubrieron adecuadamente, ¿no?
Entonces se fue haciendo un boquete muy grande y el instituto empezó a tener problemas para poder pagar las pensiones. El asunto es que hoy nos enfrentamos a esa situación, un déficit que anualmente crece y la necesidad, en el esquema que tenemos actualmente, de que el gobierno del Estado ponga el dinero faltante año con año. Pero evidentemente eso representa una dificultad pues para todos los veracruzanos, porque es dinero del presupuesto, claro. Y bajo las condiciones en las que estamos de debilidad financiera del gobierno del Estado, también resulta difícil que del presupuesto pueda destinar la parte que corresponde para financiar ese déficit, ¿no? Este año el gobernador señaló ya que se iba a cubrir ese déficit, que es de más de 2,000 millones de pesos. El dinero, bueno, pues está fluyendo para cubrir las pensiones, pero hay que tener presente que el próximo año se presenta el mismo problema. Hay un déficit y a lo mejor ese déficit es mayor que el de este año, porque el próximo año habrá más personas que se estén jubilando. Y entonces, hasta el momento, la ley indica que la responsabilidad es del gobierno de seguir cubriendo ese déficit. Y estructuralmente es un problema que va creciendo y que por el momento solo tenemos esa como solución, que el gobierno del Estado sea el que financie ese déficit para cubrir las pensiones. Oye, tú tienes la responsabilidad como director del Instituto de Pensiones del Estado, de acuerdo a las herramientas jurídicas, técnicas, financieras que tienes en la ley de pensiones, ¿no? Uh-huh. En ese momento, bueno, está en el Congreso de Veracruz, en una comisión especial para el tema del Instituto de Pensiones del Estado, convocada o propuesta por Daniela Griego, la diputada de Jalapa. Y bueno, ha habido una serie de charlas ahí importantes, interesantes, donde trabajadores pensionados, asociaciones civiles, colectivos, sindicatos han estado participando, dialogando y todo esto. Es decir, ya en la esfera de lo jurídico, uh-huh, en la esfera del Congreso, están justamente tratando de resolver o buscarle una viabilidad jurídica a este problema estructural del que estamos hablando. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me parece muy interesante que exista en todo caso un interés de parte de los diputados y de parte de la sociedad organizada, justamente para encontrar soluciones, porque a mí me parece que las soluciones al problema del sistema de pensiones tienen que salir de la sociedad, ¿no? Tenemos que pensar cómo como sociedad podemos resolver este problema, claro, a través de los medios institucionales que existen. Y hay una cuestión que sí es muy importante en este esfuerzo, centralizar y focalizar, y es el hecho de que el identificar el problema central del Instituto de Pensiones, del sistema de seguridad social del Estado, que es cómo obtener más ingresos para financiar las pensiones. Creo que, si priorizáramos los problemas que se tienen y las soluciones que hay que dar, la primera que debemos buscar es cómo obtener más recursos para poder ir financiando ese déficit que anualmente, decía yo, va creciendo. Y es, pues es un esfuerzo de reflexión, de análisis, de negociación que tendremos que hacer como sociedad para identificar cuáles son los caminos que podemos transitar para resolver ese que es el principal problema. Por supuesto que hay otros, pero si no resolvemos ese, entonces los demás, pierden importancia, claro, ¿no? Claro. De nada serviría resolver otros problemas si el central, que es darle viabilidad financiera al instituto, no lo tenemos resuelto. Y darle viabilidad financiera al Instituto de Pensiones del Estado implica un trabajo no solamente de voluntad política, de voluntad social, sino de mucho trabajo técnico, financiero, sí, especialistas, porque el problema financiero del INPE no se va a resolver con voluntarismo político, sino con acuerdos políticos, pero con trabajo técnico, ¿no? Sí, fíjate que el sistema de pensiones, los sistemas de pensiones en el mundo requieren un análisis, una evaluación actuarial. La evaluación actuarial es un trabajo, es un estudio que se hace
con base en estadísticas, en datos estadísticos, con modelos matemáticos, que nos permite calcular cuál es el comportamiento de los ingresos y de los gastos, del ingreso de nuevos derechohabientes y del egreso de trabajadores que obviamente dejan de ser trabajadores y pasan a ser pensionados y en su caso fallecen y demás. Todos esos datos se sirven para calcular justamente cuáles van a ser las necesidades año con año de los recursos que se requieren. Con base en esos estudios se determina cuál debe ser la tasa de cotización, cuál debe de ser la edad de retiro, de jubilación, para obtener una pensión por vejez, etcétera, ¿no? Ese cálculo nos permite saber con certeza qué necesitamos. Si tenemos que aportar más o si podemos aportar menos, si nos podemos llevar una pensión mayor o si nos podemos o nuestra pensión tiene que ser menor. Es el cálculo básico para poder proponer soluciones. Sin ese estudio, todo lo que propongamos puede ser buena idea, pero no está probado que pueda ser útil para resolver la problemática que tenemos, porque es ciencia, es aplicar un poco, ¿no? O mucho la ciencia al análisis de lo que va a pasar en 50 o 100 años, porque un estudio actuarial te calcula eso, ¿no? La viabilidad financiera de un sistema de pensiones en 50 o 100 años, para que hoy sepas qué tienes que hacer para que en 50 años no tengas el mismo problema que tienes ahora. Entonces, sí, la voluntad política, el esfuerzo de las organizaciones sociales es muy importante, pero sí tiene que estar basado en estos estudios que permitan solventar, fundamentar las propuestas que se lleven para beneficiar al instituto y en todo caso no perjudicarlo, ¿no? Porque a mí se me puede ocurrir, por ejemplo, que sería buena idea que mi pensión no fuera de un monto determinado, sino superior, ¿verdad? Pero si el sistema no lo permite, si el estudio que se hace te determina pues que no puedes dar pensiones de ese monto, de esa magnitud, pues esa propuesta no puede pasar, porque entonces estarías generando un perjuicio para el instituto, ¿no? O sea, las propuestas tienen que estar como medidas, calculadas, evaluadas a través de estos cálculos que permiten darle certeza a las decisiones que luego van a formar parte de una ley, ¿no? En todo caso, de una reforma legal. Oye, Hilario, ahorita mencionas de montos, de pensiones y lo demás, y mucho se ha dicho respecto a casi el grupo élite de pensionados que rebasan no sé cuántos miles de pesos al mes, que comparado con el grueso de los pensionados, pues, el diferencial es enorme en términos de montos. Sí. Y esto es ¿cómo resolver esta parte? ¿Habría que ponerle un tope, digamos, hasta tanto dinero puede ganar un pensionado? ¿Cómo resolver esa parte? Bueno, sí, mira, en principio las pensiones muy grandes son resultado de dos cosas. Una, de que el trabajador tenía un salario alto, o dos, ¿no? Y la ley permitía que te pudieras ir con 2 plazas. Y la otra es la pensión móvil, que tu pensión es de un determinado monto cuando te vas, pero a los 2, 3 años ya tienes derecho a que tu pensión se mueva conforme se mueve el salario del cargo que tenías, de la plaza que tenías. Entonces, obviamente tu pensión va a irse incrementando. Entonces, las altas pensiones pueden tener una explicación de esa naturaleza. Y no las... Bueno, hasta el momento en el que se dieron, no había mecanismo que las limitara. Hoy la ley establece un tope máximo de 26 salarios mínimos para una pensión. Es lo máximo que te puedes llevar como pensión. Si tu salario está por encima de eso, pues evidentemente tu pensión se va a acotar ahí. Eso sí, definitivamente que le da, digamos, un respiro al sistema de pensiones, porque ya no se van a pagar pensiones tan altas. De todos modos es una pensión alta, 26 salarios mínimos, claro. Pues ya anda rondando los 60,000 pesos, no sé, ¿no? Pero digamos que es porque así está establecido en la ley. Yo no veo
no veo una ilegalidad, sino en todo caso una percepción de un beneficio que se quiere otorgar y que habría que reflexionar si estamos en condiciones financieras para seguir otorgando un beneficio de esa naturaleza, porque otros sistemas de pensiones en el país otorgan pensiones de menor magnitud, ¿no? A algunos hasta de 10 salarios mínimos, ¿no? Entonces, bueno, está en función en la capacidad que tiene cada sistema para poder otorgar una pensión, y está en la voluntad, del ánimo de los derechohabientes y del gobierno de acordar que las pensiones sean de determinado monto. Oye, Hilario, ya para ir cerrando esta charla, ¿cómo visualizas de aquí a fin de tu gestión, si es que te mantienes hasta el final del presente gobierno? Esperemos que sí. Que esperemos que así sea. ¿Cómo visualizas los meses por venir aquí en el IPE, el trabajo que has venido desarrollando? ¿Cómo lo ves al cierre? ¿Cómo visualizas el cierre? Mira, yo soy optimista en el sentido de que hemos venido trabajando para ir consolidando diversas cuestiones que habrán de irse viendo los resultados en los próximos meses y en el próximo año. Los cambios organizacionales que hemos hecho pues van mejorando nuestra administración, nos permiten utilizar de mejor manera los recursos, vamos a ahorrar recursos. Te voy a poner un ejemplo de algunas cuestiones. Por ejemplo, queremos eliminar que el pago de la pensión que sea por cheque. Hasta el momento es de cheque, por cheque, y hacerlo nos cuesta mucho dinero, le cuesta mucho dinero al instituto. Queremos que todos los pagos sean a través de transferencia electrónica para garantizar al pensionado que reciba su dinero, que su cheque no se va a perder, que su cheque no se lo van a robar, porque hemos tenido muchos casos de esos en el que el cheque se perdió, el cheque alguien lo agarró, lo endosó, lo cobró, se lo llevó, etcétera. Más seguridad y, por supuesto, un ahorro muy considerable. Imagínate expedir cheques y además mandarlos a 29,000, bueno, son menos los que se mandan por cheque, pero de todos modos es una cantidad muy grande que le cuesta una gran cantidad de dinero al instituto. Bueno, en tiempos de la tecnología, digo, es un esfuerzo innecesario. Innecesario. Entonces, eso nos va a representar un ahorro muy importante. Ya este año, pues ya prácticamente va a concluir, ya no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver el próximo año. El tema de la revista de sobrevivencia, sí. Es un esfuerzo muy grande que hace el instituto para ir a todo el estado, verificar que los pensionados vayan y bueno, es revista de sobrevivencia, ¿no? Claro. Que no hayan fallecido y demás, para estar ciertos que le estamos pagando la pensión a quien le corresponde. Bueno, ya estamos en vías de hacer la revista de una manera diferente a través de convenios con el registro civil estatal, para que podamos tener la información de funciones, de fallecimientos, de quienes contraen nupcias, etcétera, y que toda esa es información, o sea, que nos permita... Exactamente, altas y bajas de pensionados, que también nos va a ahorrar una gran cantidad de dinero, pero también le va a ahorrar un esfuerzo muy grande a los pensionados, porque hay muchas personas pues ya de mucha edad, con enfermedad, que tienen que desplazarse al módulo que establecemos para llevar a cabo su trámite. Entonces, eso también, eso ya desde este año lo vamos a implementar en nuestra segunda periodo de revista, y por supuesto, pues el próximo año ya tendremos también, estaremos haciéndolo, y también nos generará pues los beneficios importantes. Entonces, claro, que de hecho ese es un modelo que tiene el IFE desde hace muchos años en cuanto a padrón y lista nominal. Exactamente. Le pregunta al registro civil, oye, ¿quiénes todavía están vivos? ¿Quiénes ya fallecieron? Pásame las altas y las bajas, y en función de eso mantienes o retiras a las personas fallecidas de su lista nominal y del padrón electoral. Exactamente. Entonces, otra cuestión es el asunto de la reserva técnica. La reserva técnica la hemos venido cuidando de una manera muy particular. No se haya hecho ningún retiro de la reserva, y hoy pues ya casi al cumplirse un año de la gestión ahora en diciembre, tendremos una reserva que andará rondando los
1,050, 1,100 millones de pesos, cuando llegamos aquí era de 960 millones de pesos. Entonces, ha habido un incremento importante. Pretendemos la venta de algunos bienes inmuebles que nos estaría dando un monto de más o menos unos 800,000 millones de pesos, que el resultado de la venta lo vamos a incorporar a la reserva técnica, y si todo va como lo tenemos planeado, pues en cuanto se realice la venta tendremos duplicado el valor de la reserva técnica. Entonces, o sea, la reserva técnica iría creciendo de manera sana, consistente, hacia el cierre de la gestión. Hacia el cierre de la gestión, exactamente. Entonces, esos son algunos de los logros que estaremos viendo para este año, para principios del próximo, y algunas otras cuestiones en las que estamos trabajando, tratando de darle solidez financiera y administrativa al Instituto de Pensiones. No, pues sin lugar a dudas, mucha chamba todavía por delante. Así es. La verdad es que me da gusto este diálogo, porque bueno, lo hicimos mucho, dialogamos mucho, tú estando en otro ámbito, en el ámbito eminentemente académico. Así ahora estás como funcionario público, como responsable de esta institución tan noble como es el Instituto de Pensiones del Estado. Y pues bueno, un mensaje final para la audiencia de tu parte, Hilario. Bueno, mira, sí me gustaría decir que estamos trabajando con mucho compromiso, estamos trabajando, haciendo todo el esfuerzo posible por sacar adelante al instituto de sus problemas de corte coyuntural y de sus problemas de corte estructural. Muchos problemas los podemos resolver, y los hemos ido resolviendo porque están al alcance de nuestra administración. Hay otros de carácter más profundo, los estructurales, que requieren el concurso de toda la sociedad, de los pensionados, de los derechohabientes, acuerdos, negociaciones, que pues sí tienen que ver con qué es lo que queremos y hacia dónde queremos caminar o hacer que camine el Instituto de Pensiones. Pero quiero expresar que estamos buscando mejorar la imagen sustancialmente del instituto y devolverle la confianza a los derechohabientes en este instituto que pues está trabajando para beneficio de los veracruzanos. Pues un placer, estimado Hilario, este diálogo, y pues muchas gracias por la recepción aquí en tus oficinas. Bueno, pues esa ha sido la plática, el diálogo con Hilario Barcelata Chávez, director del Instituto de Pensiones del Estado. Soy Tomás González Corro, saludos. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance.
acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando y espero que haya sido de su interés este diálogo con nuestro buen amigo Hilario Barcelata Chávez, a quien le agradecemos profundamente el que nos haya recibido ahí en sus oficinas del Instituto de Pensiones del Estado. Y le recordamos que la invitación a que nos den un like, un seguimiento aquí en nuestro canal de YouTube de Sociedad 3.0, de la misma manera que nos dé un like y seguimiento en Facebook y en Twitter en Sociedad 3.0 y Agenda MX. Y les recordamos nuestra programación: los lunes La Conjura, los martes aquí estamos con Agenda TV, los miércoles estamos con Marcaje, el programa deportivo de aquí de Sociedad 3.0, los jueves Arena Política, Jalapeando, y los viernes Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano, así como links de Sociedad 3.0. Bien, y sobre este tema del Instituto de Pensiones del Estado, hay una parte en donde le planteo a Hilario Barcelata acerca del trabajo legislativo que está haciendo la diputada local por Jalapa, Daniela Griego Ceballos, quien ha hecho una gran... de entrada se creó una comisión especial para tratar de darle solución a la problemática de fondo del Instituto de Pensiones del Estado. Esta propuesta, esta iniciativa de la creación de esta comisión en el Congreso de Veracruz fue de Daniela Griego, y es por ello que Daniela Griego preside este grupo, esta comisión de trabajo en el Congreso. Pues bien, se ha dado a la tarea a Daniela Griego de hacer una gran convocatoria de sindicatos, de grupos, de asociaciones civiles, de pensionados y jubilados, justamente para que en el Congreso, dentro del Congreso de Veracruz, asistan a debatir, a comentar, a proponer lo que los pensionados y jubilados consideran que deben ser los caminos de este noble instituto. Y para ello hemos rescatado aquí en Agenda TV un video que encontramos en la fanpage en Facebook de Daniela Griego, en donde plantea de hace algunas semanas lo que ha venido trabajando esta comisión. Ya digamos no es el más reciente video sobre este tema, pero sí nos da una panorámica general de lo que ha venido trabajando esta comisión encabezada por esta diputada de Jalapa, Daniela Griego. Así que, producción, por favor, si corremos el video de Daniela Griego. Los sindicatos son organizaciones gremiales que se basan principalmente en el derecho de huelga, de asociación y de representación. Veracruz se ha caracterizado históricamente por su lucha sindical y el aporte de esta a la vida nacional. Tenemos una oportunidad histórica ante los acuerdos comerciales que México negocia, y los sindicatos deben tener perspectiva para que el país recupere el rumbo. El escenario es complicado en México ante el crecimiento de los sindicatos virtuales y los contratos colectivos de protección patronal que dañan los derechos de las y los trabajadores. Debemos recuperar la certidumbre financiera ante la problemática que enfrenta el sistema de pensiones de Veracruz. Hemos convocado un evento de puertas abiertas a líderes sindicales y representantes de asociaciones de pensionados derechohabientes del IPE para encontrar juntos soluciones a los problemas que hoy se enfrentan. Este evento tiene como características la pluralidad sindical y legislativa, el compromiso de hacer las cosas, la urgencia de actuar de manera expedita y la importancia de mantener la cohesión, porque es una demanda colectiva y no puede tener tratamientos individuales ni favoritismos ante la gran demanda de una solución integral. Hemos preparado el evento a través de 4 mesas de trabajo. Mesa 1, autonomía, funciones y órganos de gobierno del IPE. Mesa 2,
parámetros del sistema de pensiones. Mesa 3, ingresos y egresos adicionales. Y mesa 4, transparencia y rendición de cuentas. Recuperar la certidumbre financiera y la fuerza de las organizaciones es fundamental para la vida productiva de Veracruz y de México. Bien, pues este es parte del trabajo que ha venido realizando Daniela Griego ahí en el Congreso de Veracruz. Esperemos que por un lado Hilario Barcelata haga su chamba, tal y como lo estuvo comentando aquí en la entrevista, en el diálogo que sostuvimos con él, en la parte administrativa para ir mejorando los procedimientos dentro del Instituto de Pensiones del Estado. Pero esa parte que a él le corresponde hacer, la parte administrativa, la parte de mejora de los procedimientos burocráticos, de dar las mayores facilidades a pensionados y jubilados, bueno, pues no, se queda en el funcionamiento de este organismo, pero los problemas de fondo de la ley, de la estructura jurídica del Instituto de Pensiones del Estado, justamente está en el ámbito de competencia del Congreso de Veracruz, y es ahí donde Daniela Griego ha centrado su trabajo legislativo. Esperemos que haya el mejor acuerdo, el mejor arreglo para darle viabilidad a esta institución, para que los pensionados y jubilados del Estado de Veracruz logren por un lado seguir cobrando su pensión en tiempo y forma, tal y como lo ha venido haciendo en estos momentos de diciembre del año pasado, de 2016 a esta fecha, al momento de este programa. Y que no solamente eso, sino que además los trabajadores en activo que vienen pisándole los talones a los ya pensionados y que en breve se estarán jubilando, gocen de esta misma prestación. Finalmente, el hecho de que pensionados y jubilados tengan un recurso es parte del dinamismo económico y financiero de un estado como el de Veracruz, pero ahí tendrán que llegar a acuerdos serios, responsables, los legisladores, los trabajadores, sus organizaciones sindicales, las asociaciones civiles. ¿Para qué? Pues para que le den viabilidad a este organismo, y de la misma manera la mejor voluntad por parte del gobierno actual del Estado de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares. Esperemos larga vida al Instituto de Pensiones del Estado. Y bien, en otro tema, y que tiene que ver pues, obviamente con cómo es posible que un organismo como el Instituto de Pensiones del Estado esté prácticamente en quiebra. Bueno, pues eso se debe al desfalco financiero del cual aquí en Agenda TV le hemos dado un puntual seguimiento ya prácticamente desde que nació este programa aquí en Sociedad 3.0, y que tiene que ver precisamente con la manera y la rapacidad con la que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa literalmente se robó el dinero de las y los veracruzanos. Y es por ello que rescatamos una nota aquí para comentar, una nota que está en nuestro portal de Sociedad 3.0 y que tiene que ver con el daño patrimonial en tan solo en el año 2016, y es un daño patrimonial superior a los 5,000 millones de pesos. Esto de acuerdo a lo que dice el ORFIS. Dinero, o más bien desfalco, el cual será denunciado ante la Fiscalía General del Estado. Esperemos que esto se resuelva. No solamente queremos enterarnos cuánto se robaron, pero literalmente se robaron todo. Cálculo más o menos 300,000 millones de pesos fue lo que se robaron realmente este gobierno. Pero bueno, tan solo para el año 2016 están haciendo un cálculo de 5,000 millones de pesos, lo cual realmente se me hace muy corto, pero da cuenta de por dónde va la bolita, como se dice en el argot, respecto a dónde quedó el dinero en nuestro estado de Veracruz. Dice la nota que el Congreso del Estado pedirá al órgano de fiscalización superior a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vázquez presentar denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por un total de 5,518,298,451.93 pesos.
Esto contra funcionarios o exfuncionarios de varias dependencias que habrían incurrido, dice la nota, en daño patrimonial durante el año de 2016. Algunas utilizando empresas fachadas o empresas fantasmas, de las cuales ya hemos hablado en reiteradas ocasiones aquí en Agenda TV, y que bueno, en paralelo al inicio de procedimiento para la determinación de responsabilidades y financiamiento de indemnizaciones y sanciones en dicho ejercicio. Esa es parte de la información que tenemos en nuestro portal de Sociedad 3.0, al cual le invitamos a que nos visite. Y pues bueno, sin lugar a dudas, el tema del desfalco es un tema que seguirá dando, y máxime, ojo, máxime porque nuevamente seguirá siendo un tema de campaña política rumbo al proceso electoral de 2018 del próximo año, porque recordemos que la gubernatura actual es tan solo, la microgubernatura es de tan solo 2 años a iniciativas de Javier Duarte de Ochoa, y bueno, el próximo año nuevamente vamos a elegir a un gobernador en el estado, cosa que en lo personal es un sinsentido, pero pues bueno, así las cosas en el estado. Y ojalá y que el gobierno del estado de Veracruz actual cumpla con la promesa de campaña, que fue, primer lugar, cárcel a los saqueadores, y después, o más bien pegadito, que regresen lo robado. Hasta el momento, una parte importante del duartismo está encarcelado. Sin embargo, hay otros más cómplices que siguen sueltos y que pareciera, porque recordemos que en política lo que pareciera que ya hicieron alianzas, negociaciones o acuerdos con el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Pues bien, vámonos con lo siguiente, ya prácticamente para la recta final de aquí de Agenda TV, y esta es una nota de carácter nacional. Y miren, si de repente usted se toca el bolsillo y siente que no trae dinero, y le pregunta a usted a sus familiares, amigas, amigos, vecinas, vecinos, si tienen dinero, y les dicen que no tienen dinero, híjole, pues esto no es exclusivo ni es un problema individual, aunque duele mucho, pero pues bueno, el tema es de que, de acuerdo a un estudio de análisis del portal Sin Embargo, dice que el sexenio de Enrique Peña Nieto, la pobreza en México sigue prácticamente sin descender, sin bajar. Y pues bueno, de acuerdo a las cifras oficiales, la pobreza se mantiene y la desigualdad se ha incrementado en nuestro país. Dice esta nota que solamente 68,249 personas, o sea, una ridiculez, dejaron de vivir en condiciones de pobreza entre 2012 y 2016. Es decir, 17,062 personas más o menos dejaron de ser pobres, de acuerdo a estos estudios. El tema es de que, de acuerdo con las cifras oficiales o disponibles, el 43.6% de la población en México vive en condiciones de pobreza, y que esta pobreza está concentrada en estados del sur sureste de nuestro país, del cual no se excluye Veracruz, ya que somos Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, los estados en donde se concentra la pobreza y la marginación en este nuestro México querido. Dice parte de la nota que la pobreza y la desigualdad es uno de los problemas que se ha afianzado en México durante décadas, según la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Y pues bueno, eso finalmente de nada nos sirve tener el dato, porque no tenemos hasta el momento soluciones. Y en contraparte, fíjense ustedes cómo está la situación. Tan solo 27.8 millones de mexicanos, de más de 120 millones que somos, es decir, solamente el 22.6% de la población está a salvo de la pobreza. Es decir, que solamente, para cerrar cifras, 3 de cada 10 mexicanos
está libre o lejos de caer en una situación de pobreza. Los demás, pues estamos ahí en la tablita, estamos ahí en la línea divisoria, que en cualquier momento podemos caer en esta situación. Triste y lamentable porque por un lado tenemos una falta de desarrollo económico, una falta de generación de empleos por un lado, y por el otro de empleos mejor pagados, que es parte de la pugna que se está debatiendo en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio en nuestro país, junto con Estados Unidos y Canadá. Y por el otro lado, además de la falta de generación de empleos, además de que hay empleos mal pagados, bueno, agréguele todo el tema que nos está carcomiendo, que es el tema de la corrupción. La corrupción simple y sencillamente está carcomiéndole las entrañas a nuestro país. Y bueno, podemos hablar de todo nuestro México, pero en Veracruz ha sido más que claro que la corrupción ha dañado profundamente la vida institucional, la vida social, la vida económica y la vida política y pública de nuestro estado, generando esa sensación del estado fallido en donde estamos presos no solamente de la inseguridad, sino también de la falta de expectativas de mejorar nuestras condiciones de vida. Bien, pues esa es parte de nuestra realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda TV. Los esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Soy Tomás González Corro. Saludos.